Déjame hacerte una pregunta. Si mañana dejaras de resolver los problemas de todos, ¿cuántas personas seguirían caminando a tu lado? Hace años entendí una diferencia que cambió mi vida. En Japón vi personas que ayudaban poco, pero transformaban mucho. En Latinoamérica conocí personas que ayudaban todo el tiempo y aún así vivían agotadas y rodeadas de los mismos problemas. Entonces comprendí algo incómodo. Ayudar no siempre construye, a veces destruye. Porque cuando haces por alguien lo que esa persona ya debería hacer por sí misma, no la fortaleces, la debilitas. Hoy quiero mostrarte por qué dejar de ayudar a todos puede ser el acto de amor más inteligente que jamás practiques. Hay una idea que durante muchos años fue celebrada sin cuestionarse, que mientras más ayudas, mejor persona eres. Yo también crecí escuchando eso. Nos enseñaron que decir sí a todo era una señal de nobleza, que sacrificar nuestro tiempo, nuestra energía y hasta nuestra tranquilidad por los demás era el camino correcto. Pero con el paso de los años descubrí que la bondad, cuando no está acompañada por sabiduría, puede convertirse en una de las mayores trampas para una persona. Recuerdo una conversación que tuve después de una conferencia. Un hombre se acercó con los ojos llenos de cansancio. Me dijo: no entiendo por qué mi familia nunca cambia. Llevo 20 años resolviendo sus problemas y cada vez dependen más de mí. Entonces le hice una pregunta muy sencilla. ¿Qué pasaría si durante un mes dejaras de resolverlos? Guardó silencio. No respondió porque en el fondo sabía la verdad. Ellos no habían aprendido a caminar porque alguien siempre los llevaba cargados. Eso me hizo recordar algo que observé muchas veces. Hay padres que por amor hacen absolutamente todo por sus hijos. Les resuelven cada dificultad, pagan cada deuda, justifican cada error y eliminan todas las consecuencias. Creen que los están protegiendo. Sin darse cuenta, los están preparando para un mundo que no existe. Porque la vida no elimina obstáculos. La vida enseña a superarlos. Existe una diferencia enorme entre amar a alguien y evitarle cualquier incomodidad. Amar muchas veces significa permitir que la otra persona enfrente el desafío que necesita para crecer. El problema es que eso duele. Duele más ver sufrir a quien amas que resolverle el problema inmediatamente. Pero la solución inmediata puede convertirse en un problema permanente. En Japón aprendí algo que siempre me llamó la atención. Desde pequeños, muchos niños realizan tareas que en otros lugares consideraríamos demasiado difíciles para su edad. Caminan solos a la escuela, organizan sus materiales, limpian sus salones y asumen pequeñas responsabilidades todos los días. No porque los padres no los amen, sino precisamente porque los aman, entendieron que la responsabilidad también es una forma de amor. Un niño que aprende a depender de sí mismo desarrolla confianza. Un niño al que siempre rescatan desarrolla miedo. Lo mismo sucede entre adultos. Conozco personas que viven apagando incendios ajenos. Apenas alguien llama con un problema, corren a solucionarlo. Apenas alguien necesita dinero, lo prestan. Apenas alguien comete un error, salen a rescatarlo. Y cuando llegan a casa, están agotados, frustrados y preguntándose por qué nadie hace lo mismo por ellos. La respuesta suele ser incómoda, porque acostumbraron a todos a recibir, pero nunca enseñaron a asumir responsabilidades. Hay una frase que siempre me hace reflexionar. La lluvia no cae solo sobre los árboles fuertes, también cae sobre las semillas. Pero cada una debe romper su propia tierra para crecer. Nadie puede hacerlo por ella. Si alguien rompiera esa tierra todos los días, la planta nunca desarrollaría raíces fuertes. Por eso debemos aprender a hacer una pausa antes de ayudar. No preguntarnos solamente ¿puedo hacerlo?, sino también ¿debo hacerlo? Son dos preguntas completamente diferentes. Muchas veces tienes la capacidad para resolver el problema de otra persona, pero eso no significa que sea lo correcto. La verdadera ayuda no consiste en reemplazar el esfuerzo del otro, sino en fortalecerlo para que descubra que también puede hacerlo, porque una bondad sin dirección termina alimentando la dependencia, mientras que una bondad guiada por la sabiduría construye personas fuertes, libres y responsables. Y cuando entiendes esa diferencia, dejas de medir tu valor por todo lo que das y empiezas a medirlo por todo lo que ayudas a crecer sin que dependan de ti. Después de comprender que la bondad necesita sabiduría,
aparece una segunda lección que cambia por completo nuestra manera de relacionarnos con los demás. No confundas la compasión con la responsabilidad ajena. Son dos cosas completamente diferentes. Puedes sentir compasión por alguien sin convertirte en el responsable de resolver su vida. Durante muchos años, vi personas cargar pesos que nunca les pertenecieron, madres que vivían preocupadas por decisiones que tomaban sus hijos adultos, hermanos que trabajaban sin descanso para cubrir las deudas de alguien que seguía gastando sin control, amigos que abandonaban sus propios sueños porque siempre había alguien más con una emergencia, y todos tenían la misma frase: lo hago porque me importa. Pero déjame preguntarte algo. Si realmente te importa una persona, ¿la haces más fuerte o más dependiente? Esa pregunta parece sencilla, pero transforma la perspectiva. Porque muchas veces creemos que ayudar es quitarle el peso a alguien, cuando en realidad ayudar puede significar enseñarle cómo cargarlo por sí mismo. Recuerdo haber conocido a un joven que constantemente culpaba a las circunstancias de todo lo que le ocurría. Decía que no encontraba trabajo porque nadie le daba oportunidades. Un familiar, con las mejores intenciones, le conseguía empleo una y otra vez. Pero la historia siempre terminaba igual. Llegaba tarde, faltaba sin avisar o renunciaba al poco tiempo. Después volvía a pedir ayuda. Un día ese familiar decidió hacer algo diferente. No volvió a buscarle trabajo. En cambio, se sentó con él y le dijo: estoy dispuesto a ayudarte, a prepararte, a enseñarte, a acompañarte, pero ya no puedo vivir tu responsabilidad. Al principio hubo enojo, hubo reclamos, incluso lo acusaron de haber cambiado. Pero meses después ocurrió algo interesante. Por primera vez, aquel joven entendió que nadie iba a sostener su vida por él. Y fue precisamente esa incomodidad la que lo obligó a desarrollar hábitos que nunca antes había considerado necesarios. La compasión permaneció, lo único que desapareció fue la dependencia. Hay algo que aprendí observando culturas diferentes. En algunos lugares se piensa que amar significa proteger constantemente. En otros se entiende que amar también significa permitir que la persona enfrente las consecuencias naturales de sus decisiones. Y aunque al principio parezca más duro, produce personas mucho más fuertes. Imagínate a alguien que quiere aprender a nadar. Tú puedes estar dentro del agua para darle confianza. Puedes enseñarle la técnica. Puedes decirle dónde mover los brazos y cómo respirar. Pero si nunca sueltas tu mano, jamás descubrirá que era capaz de flotar por sí mismo. Eso ocurre también con nuestras relaciones. Hay personas que viven agotadas porque cargan responsabilidades que nunca les correspondieron. Se sienten culpables cuando otro fracasa. Se sienten responsables cuando alguien toma una mala decisión. Incluso creen que si un familiar no progresa, ellos hicieron algo mal. Pero no es así. Cada ser humano tiene una parte de la historia que solo él puede escribir. Puedes ofrecer un consejo, pero no puedes obligar a nadie a escucharlo. Puedes brindar una oportunidad, pero no puedes aprovecharla por otra persona. Puedes abrir una puerta, pero no puedes caminar por quien decidió quedarse sentado. Esa diferencia es fundamental. Recuerdo una conversación después de una conferencia con una mujer que llevaba años ayudando económicamente a un hermano. Me dijo: si dejo de hacerlo, siento que soy una mala hermana. Le respondí con otra pregunta: ¿tu ayuda lo ha hecho más independiente o más dependiente? No necesitó contestar. Sus ojos respondieron antes que sus palabras. A veces creemos que dejar de cargar a alguien es abandonarlo, cuando en realidad puede ser el primer paso para que descubra su propia fuerza. Porque la vida tiene una manera muy particular de enseñar. Las lecciones que evitamos hoy suelen regresar mañana con mayor intensidad. Y cuando nosotros impedimos constantemente que alguien enfrente esas lecciones, no estamos evitando su sufrimiento, solo lo estamos posponiendo. La verdadera compasión no elimina la responsabilidad personal, la respeta. No significa cerrar el corazón, significa abrir los ojos. Significa comprender que puedes caminar al lado de alguien sin cargarlo sobre tus hombros, puedes escuchar sin resolver, puedes acompañar sin rescatar.
Puedes amar sin convertirte en el responsable de la vida de otra persona. Y cuando entiendes esa diferencia, dejas de vivir agotado intentando salvar a todos y comienzas a inspirar a cada persona a hacerse responsable de sí misma. Porque la compasión ayuda a levantarse, pero la responsabilidad enseña a mantenerse de pie. Hay una verdad que no siempre es fácil de aceptar, pero que cambia por completo la forma en la que vemos nuestras relaciones. Quien siempre rescata, muchas veces impide que el otro crezca. Y lo más peligroso es que casi siempre lo hace con buenas intenciones, porque nadie se levanta por la mañana diciendo, hoy voy a ser dependiente a alguien. No, la mayoría de las veces se hace desde el amor, desde la preocupación, desde ese impulso natural de querer evitar el sufrimiento de alguien cercano. Pero la vida no se construye evitando el dolor, se construye aprendiendo a atravesarlo. Recuerdo una escena muy clara que vi hace años en una familia. Un joven tenía problemas constantes con el dinero. Cada vez que se quedaba sin recursos, su madre lo ayudaba. Primero eran pequeñas cantidades, luego deudas más grandes, luego pagos urgentes. Siempre había una razón. Es la última vez. Esta vez sí va a cambiar. No lo puedo dejar solo. Pero los años pasaban y el patrón era el mismo. Un día alguien le hizo una pregunta simple a la madre. ¿Qué ha aprendido tu hijo en estos años? Ella se quedó en silencio, porque la respuesta era incómoda. No había aprendido a administrar dinero, no había aprendido a planificar, no había aprendido a asumir consecuencias. Solo había aprendido algo, que siempre habría alguien que lo rescataría, y ese es el punto que pocas veces vemos. Cuando rescatas constantemente a alguien, sin darte cuenta, le quitas la necesidad de desarrollarse. La vida funciona con un principio muy claro. El crecimiento nace de la fricción. Un músculo no crece si no se enfrenta a resistencia. Una mente no madura si no se enfrenta a decisiones difíciles. Un carácter no se fortalece si siempre hay alguien que elimina los obstáculos antes de que la persona los enfrente. He visto esto en muchas situaciones cotidianas. Padres que resuelven todo por sus hijos, desde las tareas hasta los problemas personales. Al principio parece amor, pero con el tiempo esos hijos no desarrollan criterio propio. No saben tomar decisiones sin consultar. No saben resolver conflictos sin ayuda externa. Y cuando los padres ya no están, la vida se vuelve abrumadora. También lo he visto en amistades. Personas que siempre están disponibles para resolver los problemas de otros, pagar cuentas, mediar conflictos, dar soluciones inmediatas. Y con el tiempo ocurre algo curioso. Esas mismas personas dejan de ser vistas como amigos y empiezan a ser vistas como recursos, porque cuando alguien se acostumbra a ser rescatado, deja de desarrollar la capacidad de levantarse solo. Recuerdo a un hombre que me dijo algo que me quedó grabado. Siento que sin mí, mi familia no puede funcionar. Pero ese sentimiento no era fortaleza, era una carga disfrazada de importancia. Porque cuando una sola persona sostiene todo, nadie más aprende a sostener nada. Y eso, tarde o temprano, colapsa. Hay algo que muchas veces confundimos: presencia con reemplazo. Estar presente para alguien no significa reemplazar su responsabilidad. Puedes acompañar sin intervenir, puedes apoyar sin resolver, puedes orientar sin cargar, pero rescatar constantemente rompe ese equilibrio. Es como alguien que aprende a caminar con una mano siempre sosteniéndolo. Mientras esa mano esté, no hay problema. Pero el día que desaparece, el cuerpo nunca aprendió a sostenerse por sí mismo. La intención puede ser buena, pero el resultado es limitante. Y aquí está la parte más difícil de aceptar. Muchas veces el crecimiento de alguien empieza justo cuando dejas de rescatarlo, cuando la incomodidad aparece, cuando las consecuencias se hacen reales, cuando ya no hay un respaldo automático que borre el error, porque es ahí donde la persona empieza a mirar hacia adentro, empieza a preguntarse, ¿qué tengo que cambiar? Y aunque al principio eso genere frustración o incluso enojo hacia quien dejó de rescatarlo, con el tiempo se convierte en una oportunidad de madurez. No rescatar no es abandono,
es confianza, es creer que la otra persona tiene la capacidad de aprender lo que necesita aprender, es permitir que la vida haga su trabajo en lugar de intentar hacerlo por todos, porque al final quien siempre rescata puede sentirse útil, pero muchas veces está deteniendo el crecimiento de quien dice querer ayudar. Hay una de las habilidades más difíciles de aprender en la vida adulta y paradójicamente una de las más necesarias para vivir en paz. Aprender a decir no sin sentir culpa. Porque durante mucho tiempo nos enseñan que ser buena persona es decir sí siempre, estar disponible siempre, ayudar siempre. Pero nadie nos enseña que un sí sin conciencia puede convertirse en una forma de traicionarnos a nosotros mismos. Recuerdo algo que observé en muchas personas que viven agotadas. No están cansadas por lo que hacen en su vida, sino por lo que aceptan de la vida de otros. Cada favor, cada compromiso, cada no puedo decir que no, va acumulándose hasta que un día la persona se da cuenta de que ya no tiene tiempo para sí misma. Y lo más curioso es que muchas de esas personas ni siquiera disfrutan lo que hacen por otros, lo hacen por culpa. La culpa es una de las emociones más peligrosas cuando se trata de poner límites, porque te hace sentir responsable de emociones que no te pertenecen. Alguien se molesta si dices que no y de inmediato piensas que hiciste algo malo. Alguien se decepciona y sientes que fallaste. Pero la pregunta que casi nunca nos hacemos es, ¿realmente es mi responsabilidad evitar todas las incomodidades de los demás? He visto casos muy simples que muestran esto claramente. Una persona que siempre presta dinero aunque sabe que no se lo devolverán. Un amigo que siempre está disponible aunque esté agotado. Un familiar que nunca rechaza un favor aunque eso le cueste su propio descanso. Y con el tiempo, esas personas no son valoradas por su esfuerzo, sino esperadas por su disponibilidad. Porque cuando nunca dices no, tú sí pierde valor. Recuerdo a alguien que me dijo, siento que si digo que no, voy a decepcionar a todos. Y le respondí con una pregunta muy sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que decir que sí te hizo feliz a ti? Se quedó en silencio. Porque muchas veces estamos intentando evitar la decepción de otros mientras acumulamos la nuestra propia. En Japón hay una forma de pensar muy interesante sobre el respeto. El respeto no se basa en complacer a todos, sino en actuar con responsabilidad. Y parte de esa responsabilidad es reconocer tus límites. Porque una persona que no respeta sus propios límites termina siendo alguien que nadie respeta del todo. Decir no es un acto de rechazo hacia los demás, es un acto de honestidad contigo mismo. Es reconocer que tu tiempo es limitado, que tu energía no es infinita, que tu vida no puede ser un recurso abierto para todo el mundo. Pero el verdadero desafío no es decir no. El verdadero desafío es soportar el silencio que viene después, soportar la incomodidad del otro, soportar la posibilidad de que alguien se aleje, porque ahí es donde aparece la culpa. Esa voz interna que te dice, deberías haber ayudado, podías haber hecho más, no fuiste lo suficientemente bueno, y es en ese momento donde necesitas recordar algo importante. No eres responsable de todas las emociones que otros sienten frente a tus límites. He visto personas transformar completamente su vida cuando aprenden esto. No porque dejaron de ayudar, sino porque dejaron de ayudar por obligación. Empezaron a decir sí cuando realmente podían y no cuando era necesario. Y curiosamente, sus relaciones mejoraron porque la claridad reemplazó la confusión y el respeto reemplazó la disponibilidad automática. Decir no con culpa te destruye. Decir no con conciencia te libera. Porque cada vez que dices no a algo que te vacía, estás diciendo sí a tu paz, a tu tiempo y a tu vida. Hay algo que muchas personas buscan durante años sin darse cuenta de que lo están perdiendo todos los días en pequeñas decisiones, la disciplina. Y la disciplina no empieza en la fuerza de voluntad, ni en la motivación, ni en la inspiración del momento. La disciplina empieza en algo mucho más profundo y más incómodo. Empieza por respetarte a ti mismo. Porque una persona que no se respeta a sí misma no puede ser disciplinada.
Puede tener intenciones, puede tener deseos, puede incluso tener sueños muy grandes, pero si constantemente se traiciona en lo pequeño, nunca podrá sostener nada en lo grande. He visto esto muchas veces en la vida cotidiana. Personas que dicen que quieren cambiar su vida, pero siguen haciendo exactamente lo mismo todos los días. Dicen que quieren ahorrar dinero, pero gastan sin control. Dicen que quieren mejorar su salud, pero postergan su cuidado constantemente. Dicen que quieren avanzar, pero se permiten romper sus propias promesas una y otra vez. Y lo más peligroso no es el error en sí. Lo más peligroso es el mensaje interno que se van repitiendo sin darse cuenta: no soy alguien que cumple lo que dice. Recuerdo a alguien que me dijo: no tengo disciplina. Pero cuando comenzamos a hablar, no era falta de disciplina, era falta de respeto propio. Porque cada vez que se prometía algo, no lo cumplía. Y cada vez que no lo cumplía, se restaba valor a sí mismo. La disciplina no es más que la consecuencia natural de una persona que ha decidido tomarse en serio. En Japón, desde muy pequeño se enseña algo que parece simple, pero que tiene un impacto profundo: cumplir lo que uno dice que va a hacer, incluso cuando nadie está mirando. No porque alguien te esté vigilando, sino porque tú eres quien observa tu propia vida. Y cuando te acostumbras a cumplir tus propias palabras, empiezas a construir algo muy valioso: confianza interna. Porque la disciplina no es obedecer reglas externas, es confiar en ti mismo. He visto personas que cambian radicalmente cuando empiezan a respetar pequeñas promesas. No grandes metas de inmediato, sino cosas simples. Levantarse a la hora que dijeron, terminar lo que empezaron, no abandonar lo que se comprometieron a hacer. Y aunque parecen detalles pequeños, ahí es donde se forma el carácter. Porque el carácter no se construye en los momentos difíciles, sino en las decisiones pequeñas, repetidas en silencio. Cuando no te respetas a ti mismo, empiezas a justificarlo todo. Hoy no importa, mañana empiezo, esta vez no cuenta. Pero cada una de esas excusas va debilitando la imagen que tienes de ti mismo. Y cuando una persona pierde respeto por sí misma, también pierde la capacidad de exigirse algo mejor. He conocido personas que tratan con mucho respeto a todos los demás, pero se tratan a sí mismas con negligencia. Cumplen compromisos externos, pero rompen compromisos internos. Y con el tiempo sienten una especie de vacío, como si su vida no avanzara aunque estén siempre ocupadas. La disciplina verdadera no es presión externa, es integridad interna. Es hacer lo que dijiste que ibas a hacer incluso cuando ya no tienes ganas. Es mantener tu palabra contigo mismo cuando nadie te está observando. Es no negociarte constantemente como si tu vida fuera opcional. Porque cada vez que te respetas, te fortaleces. Y cada vez que te traicionas, te debilitas. Y aquí está la parte más importante. Nadie puede darte disciplina desde afuera. Nadie puede imponértela de forma permanente. La disciplina es una decisión personal de dejar de tratarte como alguien secundario en tu propia vida. Cuando eso ocurre, algo cambia profundamente. Dejas de depender de motivación, dejas de depender de ánimo, dejas de depender de circunstancias, porque ya no estás negociando contigo mismo, estás caminando en coherencia con quien decidiste ser. Y en ese momento, la disciplina deja de ser un esfuerzo y se convierte en identidad. Hay una diferencia muy profunda entre querer ayudar y ayudar correctamente. Y esa diferencia no está en la cantidad de esfuerzo que das, sino en la dirección en la que ese esfuerzo se utiliza. Porque una de las lecciones más importantes de la vida es esta: debes ayudar solo a quien demuestra compromiso con su propio cambio. He visto muchas personas cansarse no por ayudar demasiado, sino por ayudar a las personas equivocadas. Personas que escuchan, que aconsejan, que apoyan, que incluso sacrifican su tiempo, pero el resultado siempre es el mismo, nada cambia. Y con el tiempo aparece la frustración. No porque ayudar sea malo, sino porque la ayuda no está siendo utilizada por alguien que realmente quiere cambiar. Recuerdo una situación muy clara con un joven que siempre pedía orientación, tenía problemas constantes en su trabajo, en sus relaciones, en su organización personal. Cada vez que hablábamos,
parecía entender todo perfectamente. Decía, ahora sí voy a cambiar, pero la semana siguiente todo volvía a ser igual. No había esfuerzo real, solo intención momentánea. Un día, en lugar de darle más consejos, le hice una pregunta simple. ¿Qué estás haciendo diferente desde la última vez que hablamos? Se quedó en silencio. Y ese silencio dijo más que cualquier respuesta. Porque el verdadero cambio no se demuestra en lo que dices, sino en lo que haces cuando nadie te está recordando lo que deberías hacer. En Japón aprendí algo que me marcó profundamente sobre la educación y el crecimiento personal. No se valora tanto la intención como la constancia. Una persona no es reconocida por lo que promete, sino por lo que mantiene en el tiempo. Y eso se aplica también a la forma en que ayudamos a los demás. Ayudar a alguien que no está comprometido con su propio cambio es como intentar llenar un recipiente que tiene una fuga abierta. Por más que pongas, nunca se llena. Y con el tiempo, tú también te vacías. He visto esto en relaciones familiares, en amistades, en entornos laborales. Personas que siempre están listas para ayudar a otros, pero esas otras personas nunca están listas para ayudarse a sí mismas. Piden soluciones, pero no cambian hábitos. Piden consejos, pero no modifican decisiones. Piden apoyo, pero no asumen responsabilidad. Y hay algo importante que entender aquí. El compromiso no se declara, se demuestra. Se demuestra cuando alguien intenta de nuevo después de fallar. Se demuestra cuando una persona hace ajustes reales en su comportamiento. Se demuestra cuando hay incomodidad, cuando hay esfuerzo sostenido, cuando hay disciplina incluso sin motivación. Recuerdo una persona que me dijo, quiero cambiar, pero necesito que me ayuden. Y le respondí, yo puedo acompañarte, pero no puedo reemplazarte. Porque la ayuda solo tiene sentido cuando hay un esfuerzo previo que la hace útil. Si no hay movimiento interno, cualquier ayuda externa se convierte en dependencia. He aprendido que cuando ayudas a alguien que está comprometido, tu ayuda se convierte en impulso. Pero cuando ayudas a alguien que no está comprometido, tu ayuda se convierte en sustituto. Y un sustituto no fortalece, debilita. También hay algo que muchos descubren tarde. Las personas comprometidas no necesitan ser rescatadas constantemente. Necesitan guía, necesitan claridad, necesitan apoyo estratégico, pero no necesitan que alguien haga el trabajo por ellos, porque ya están caminando. Y aquí está la clave más importante. Tu ayuda no debe reemplazar el esfuerzo de alguien, debe amplificarlo. Cuando entiendes esto, empiezas a ver la vida de otra manera. Dejas de responder a la urgencia y empiezas a observar el compromiso. Dejas de reaccionar a las palabras y empiezas a evaluar las acciones. Y eso cambia completamente la calidad de tus relaciones y de tu energía. Porque ayudar sin criterio desgasta, pero ayudar con discernimiento construye. Y cuando decides apoyar solo a quienes realmente están comprometidos con su propio cambio, descubres algo poderoso. Tu ayuda deja de ser un desgaste y se convierte en una inversión. Hay un momento en la vida en el que uno tiene que preguntarse con honestidad, ¿lo que estoy haciendo está ayudando a esta persona a ser más capaz o simplemente la está haciendo más dependiente? Porque entre esas dos cosas hay una diferencia enorme, aunque a simple vista parezcan lo mismo. Durante mucho tiempo creímos que ayudar significaba resolver problemas, resolver conflictos, resolver necesidades inmediatas. Pero con el tiempo me di cuenta de algo más profundo. Resolver constantemente para otros no siempre es ayudar. Muchas veces es reemplazar su capacidad de aprender. He visto esto en situaciones muy comunes. Una persona que no sabe manejar su dinero y siempre hay alguien que la salva. Un estudiante que no estudia porque alguien siempre le explica todo a último momento. Un amigo que no enfrenta sus decisiones porque otro siempre limpia las consecuencias. Y con el tiempo, sin darse cuenta, esas personas dejan de desarrollar la habilidad más importante de todas, la capacidad de sostenerse por sí mismas. Recuerdo a un hombre que decía sentirse agotado por su familia. Él era quien resolvía todo. Si había un problema económico, él lo solucionaba.
Si había un conflicto, él intervenía. Si alguien fallaba, él corregía. Pero un día me dijo algo muy interesante. Si yo no estoy, todo se cae. Y en ese momento entendí el problema real. No era que su familia no pudiera funcionar sin él. Era que nunca les había permitido aprender a hacerlo. Porque la dependencia no aparece de un día para otro. Se construye lentamente cada vez que alguien decide intervenir en lugar de enseñar. En cambio, desarrollar capacidades es un proceso diferente. No se trata de quitarle el problema a alguien, sino de acompañarlo mientras aprende a resolverlo. Es mostrar el camino sin recorrerlo por él. Es resistir la tentación de hacer las cosas más rápidas para permitir que la otra persona se vuelva más fuerte. En Japón existe una forma muy clara de entender esto en la educación diaria. A los niños no se les resuelven todas las dificultades, se les guía, se les corrige, se les acompaña, pero también se les deja experimentar las consecuencias naturales de sus acciones. Porque se entiende algo fundamental, la capacidad no se hereda, se desarrolla. Y si siempre intervienes, interrumpes ese desarrollo. He visto personas con grandes corazones que terminan completamente agotadas porque se han convertido en solucionadores permanentes de la vida de otros. Y lo más curioso es que muchas veces las personas que reciben esa ayuda no desarrollan más responsabilidad, sino más expectativa. Empiezan a asumir que siempre habrá alguien que lo hará por ellos. Y ahí es donde la ayuda deja de ser constructiva. Porque alimentar la dependencia es fácil. Solo tienes que intervenir cada vez que aparece un problema. Pero desarrollar capacidades requiere algo más difícil. Paciencia, límites y confianza en el proceso del otro. Recuerdo una conversación con alguien que me decía, si no ayudo, siento que estoy abandonando a esa persona. Y le respondí con otra pregunta, ¿y si tu ayuda está impidiendo que esa persona aprenda a sostenerse sola? El silencio que siguió fue suficiente para entender la respuesta. Porque ayudar no siempre significa intervenir. A veces significa observar sin intervenir. A veces significa permitir que la otra persona experimente el resultado de sus decisiones. Y eso no es abandono, es formación. He aprendido que las personas crecen cuando enfrentan la necesidad de desarrollar habilidades. No cuando alguien elimina constantemente esa necesidad. Y cuando tú decides dejar de alimentar la dependencia, no estás dejando de ayudar. Estás cambiando la forma en la que ayudas. Estás dejando de ser una muleta permanente para convertirte en alguien que fortalece la estructura interna de la otra persona. Porque al final la mejor ayuda no es la que mantiene a alguien funcionando hoy, sino la que le enseña a funcionar siempre. Hay una de las verdades más incómodas de aceptar en la vida adulta y es esta: no todos merecen el mismo acceso a tu tiempo y a tu energía. Y no porque seas mejor que otros, sino porque tu vida, como la de cualquier persona, es limitada. Cada minuto que entregas no regresa. Cada decisión que haces con tu energía define la calidad de tu vida. Durante mucho tiempo nos enseñan a ser disponibles para todos, a responder siempre, a ayudar siempre, a estar siempre presentes. Pero nadie nos enseña a discernir, y sin discernimiento, la disponibilidad se convierte en desgaste. Recuerdo haber visto a una persona que tenía una rutina muy clara. Trabajaba, ayudaba a su familia, ayudaba a sus amigos, resolvía problemas ajenos constantemente. Siempre estaba ocupado, siempre estaba disponible. Pero un día me dijo algo que me llamó la atención. Siento que mi vida no avanza. Y cuando empezamos a revisar su día a día, el problema no era falta de esfuerzo, era falta de dirección en su esfuerzo. Estaba invirtiendo su tiempo en personas y situaciones que no estaban devolviendo crecimiento ni para él ni para los demás, porque no todas las personas que te buscan lo hacen con la misma intención. Algunas te buscan para crecer contigo, otras te buscan para descargar sus problemas. Algunas quieren construir, otras solo quieren resolver su urgencia inmediata sin cambiar nada. Y si no aprendes a diferenciar eso, terminas gastando tu energía en lugares donde no hay retorno. He visto muchas personas que se vuelven extremadamente generosas, pero también extremadamente agotadas. Y lo curioso es que no es la cantidad de ayuda lo que las desgasta, sino la falta de selección. Ayudan a todos por igual, responden a todos por igual, se comprometen con todos por igual, y con el tiempo
Su vida se vuelve una agenda llena de urgencias ajenas y vacía de progreso propio. En Japón existe una forma muy clara de entender el valor del tiempo. El tiempo no se trata como algo que simplemente se llena, sino como algo que se invierte. Y una inversión implica criterio, implica elegir dónde sí y dónde no. Porque si inviertes en todo, en realidad no estás invirtiendo en nada. Recuerdo una conversación con alguien que decía sentirse mal por no poder ayudar a todos. Y le respondí algo simple. El problema no es que no puedas ayudar a todos. El problema es que estás intentando hacerlo. Porque ayudar a todos por igual no es sostenibilidad, es agotamiento. He aprendido que cuando das tu energía sin criterio, no solo te vacías tú, también reduces la calidad de la ayuda que das, porque empiezas a responder desde la obligación, no desde la claridad. Empiezas a decir sí por inercia, no por convicción. Y eso hace que incluso tu ayuda pierda valor. También he visto algo interesante. Las personas no valoran igual lo que siempre está disponible que lo que requiere intención. Cuando alguien sabe que siempre tendrás tiempo, ese tiempo deja de ser especial. Pero cuando saben que tu tiempo es limitado, empiezan a valorarlo de otra forma. Y eso no es egoísmo, es realidad. Tu energía tiene un impacto directo en tu vida y en la vida de los demás. Y cuando se distribuye sin criterio, se diluye. Pero cuando se dirige con intención, se multiplica. He visto personas cambiar completamente su vida cuando empiezan a aplicar un principio simple. No todos tienen el mismo acceso a mí. No porque dejen de ser amables, sino porque empiezan a ser conscientes. Porque hay personas que aportan, personas que construyen contigo, personas que caminan en la misma dirección, y también hay personas que solo consumen tu tiempo sin aportar crecimiento. Y tratarlas igual es ignorar una verdad básica. No todo acceso genera el mismo valor. Cuando entiendes esto, empiezas a ver tu tiempo como lo que realmente es, un recurso limitado que debe ser protegido, dirigido y valorado. Y en ese momento, dejas de vivir reaccionando a las demandas de todos y comienzas a vivir guiado por el propósito de tu propia vida. Hay una idea que muchas personas confunden durante gran parte de su vida. Creen que el respeto se gana sacrificándose constantemente por los demás. Creen que mientras más den, mientras más se desgasten, mientras más digan sí, aunque estén agotados, más serán valorados. Pero con el tiempo descubren algo muy distinto. El respeto no nace del sacrificio constante, nace de los límites. He visto personas que lo dan todo por todos. Siempre están disponibles, siempre están ayudando, siempre están resolviendo. Y al inicio los demás lo agradecen. Pero con el tiempo ocurre algo curioso. Dejan de ser admirados y empiezan a ser esperados. Ya no se les respeta por lo que hacen, sino que se les exige por lo que siempre han hecho. Y esa es una diferencia muy importante. Recuerdo a alguien que decía, si no ayudo, siento que pierdo el cariño de las personas. Pero cuando empezamos a observar su vida, nos dimos cuenta de algo claro. No era más querido por ayudar más, sino más utilizado. Porque cuando no existen límites, las personas no aprenden a valorar tu presencia, solo a consumirla. En muchas relaciones sucede lo mismo. Personas que nunca dicen no, que nunca ponen condiciones, que nunca marcan espacio propio. Y con el tiempo, los demás no la respetan más, sino menos. Porque el respeto no se construye en la disponibilidad infinita, sino en la claridad de hasta dónde llega uno. He visto esto incluso en entornos familiares. Padres que sacrifican todo por sus hijos, que nunca ponen límites, que siempre ceden. Y con el tiempo, esos hijos no desarrollan más respeto, sino más exigencia. No valoran más, esperan más, porque no aprendieron que el respeto también implica reconocer límites. Y esto no significa que poner límites sea frialdad o distancia. Al contrario, un límite sano es una forma de respeto. Es decir, esto es lo que puedo dar sin perderme a mí mismo. Y esa claridad genera algo muy poderoso: orden en las relaciones. Recuerdo una conversación con
alguien que estaba completamente agotado porque sentía que todos dependían de él. Y cuando le pregunté qué pasaría si empezaba a decir no en algunas situaciones, me respondió: temo que se alejen de mí. Pero la pregunta real era otra: ¿te respetan ahora o solo te necesitan? Porque la necesidad constante no es respeto. El respeto nace cuando las personas entienden que no todo es accesible todo el tiempo, que tu tiempo, tu energía y tu presencia tienen valor porque no son ilimitados. Y esa limitación no te hace menos útil, te hace más claro. En Japón existe una forma muy interesante de entender esto. El respeto no se basa en cuánto haces por otros, sino en qué tan coherente eres contigo mismo. Una persona que siempre se traiciona para complacer a otros no es vista como más respetable, sino como inconsistente, porque el respeto también nace de la estabilidad interna. He aprendido que cuando una persona no pone límites, su vida se vuelve confusa para los demás. Nadie sabe hasta dónde puede llegar, qué puede pedir, qué puede esperar. Y en esa confusión, el respeto se debilita. Pero cuando una persona establece límites claros, las relaciones cambian. Ya no hay abuso, no hay exceso, no hay expectativa desmedida, hay claridad. Y donde hay claridad, el respeto puede crecer. También he visto algo importante. Las personas no respetan lo que siempre está disponible, respetan lo que tiene estructura, y los límites son esa estructura. Por eso el sacrificio constante no garantiza respeto. Puede generar dependencia, puede generar costumbre, puede generar comodidad en otros, pero no necesariamente respeto. El respeto aparece cuando los demás entienden que tu presencia no es infinita, que tu energía no es inagotable y que tu vida no está diseñada para servir sin dirección. Y cuando tú empiezas a vivir desde esa claridad, algo cambia profundamente. Dejas de buscar aprobación constante y empiezas a construir relaciones donde el respeto no depende de cuánto das, sino de quién eres y cómo te valoras a ti mismo. Porque al final las personas no respetan a quien se vacía por completo, respetan a quien sabe hasta dónde dar sin dejar de ser quien es. Hay un momento en la vida en el que uno necesita dejar de preguntarse ¿a quién puedo salvar hoy? Y empezar a preguntarse algo mucho más poderoso. ¿Qué tipo de persona me estoy convirtiendo mientras intento ayudar a todos? Porque la verdad es esta: tu misión no es salvar a todos, es convertirte en alguien que inspira a otros a salvarse a sí mismos. He visto muchas personas que viven agotadas porque creen que su valor está en resolver la vida de los demás. Se levantan con problemas ajenos, se acuestan con preocupaciones ajenas y en el proceso van dejando su propia vida en pausa. Y lo más curioso es que, a pesar de todo ese esfuerzo, muchas veces las personas que reciben ayuda no cambian. No porque la ayuda no sea buena, sino porque la dependencia no genera transformación. Recuerdo una situación muy clara con una persona que sentía una enorme responsabilidad por su familia. Cada vez que alguien tenía un problema, él intervenía. Cada vez que alguien fallaba, él solucionaba. Cada vez que alguien caía, él lo levantaba. Pero un día me dijo algo con mucha frustración: siento que sin mí todo se desmorona. Y en ese momento entendí algo importante. Cuando una persona cree que su valor está en ser indispensable, sin darse cuenta está impidiendo que otros se vuelvan capaces, porque salvar constantemente a los demás puede hacerte sentir necesario, pero no necesariamente estás generando crecimiento. En cambio, inspirar a alguien a salvarse a sí mismo es algo completamente diferente. Es más lento, más incómodo, incluso más frustrante al principio, porque implica no intervenir de inmediato, implica permitir que la otra persona enfrente su proceso, implica confiar en que el aprendizaje viene del esfuerzo, no del rescate. He visto esto en muchas situaciones cotidianas. Padres que dejan de resolver todo por sus hijos y empiezan a enseñarles cómo resolverlo. Líderes que dejan de dar todas las respuestas y empiezan a hacer las preguntas correctas. Amigos que dejan de apagar incendios y empiezan a ayudar a construir prevención. Y el resultado es completamente distinto. Porque una persona que es constantemente salvada se acostumbra a la ayuda,
pero una persona que aprende a salvarse a sí misma desarrolla carácter. En Japón existe una forma de enseñanza muy interesante. No se trata de dar todas las respuestas, sino de crear condiciones para que la persona descubra la respuesta por sí misma. Porque cuando alguien descubre algo por su propio esfuerzo, no solo aprende la solución, aprende la capacidad. Y esa capacidad es lo que realmente transforma vidas. He aprendido que cuando tú te conviertes en alguien que salva a todos, tu energía se agota y las personas no evolucionan. Pero cuando te conviertes en alguien que inspira, que guía, que acompaña, sin reemplazar el proceso del otro, algo cambia profundamente. Las personas empiezan a asumir responsabilidad. Recuerdo a alguien que decía, si no intervengo, siento que estoy fallando. Pero la pregunta real era otra. ¿Estás ayudando a que esa persona crezca o solo estás evitando que sufra? Porque evitar el sufrimiento no siempre es ayudar. A veces el sufrimiento es el punto de inicio del aprendizaje. Y cuando entiendes eso, dejas de verte como el salvador de todos y empiezas a verte como alguien que facilita procesos de crecimiento. También ocurre algo interesante. Cuando dejas de salvar a todos, empiezas a atraer a personas que sí quieren cambiar. Porque ya no estás rodeado de dependencia, sino de intención. Ya no estás rodeado de urgencias constantes, sino de procesos reales. Y eso transforma completamente la calidad de tus relaciones. He visto personas que cuando cambian este enfoque dejan de sentirse agotadas y empiezan a sentirse útiles de una forma mucho más profunda, porque su ayuda deja de ser inmediata y se convierte en transformadora. Ya no apagan incendios todo el tiempo, sino que ayudan a construir estructuras que evitan esos incendios. Y esa es la diferencia. Salvar a alguien lo mantiene igual. Inspirarlo a salvarse a sí mismo lo cambia para siempre. Por eso la verdadera misión no es cargar con todos los problemas del mundo, sino convertirse en alguien cuya presencia le recuerda a los demás que ellos también pueden con los suyos. Porque al final, la ayuda más poderosa no es la que te necesita para siempre, sino la que hace que ya no te necesiten. Al final, todo se reduce a una comprensión muy simple, pero profundamente liberadora. No estás aquí para cargar la vida de todos. Estás aquí para vivir la tuya con claridad, con responsabilidad y con dirección. Durante mucho tiempo se nos enseñó que ayudar a todos, sin límites, sin condiciones y sin pausa, era una forma de grandeza. Pero la vida, con el tiempo, muestra otra realidad. Ayudar sin criterio puede vaciarte, puede debilitar a quien recibe esa ayuda y puede convertir lo que parecía bondad en un ciclo de dependencia silenciosa. Poner límites no te hace menos humano, te hace más consciente. Decir no te convierte en una mala persona. Te convierte en alguien que entiende el valor de su tiempo, de su energía y de su propósito. Y aprender a observar quién realmente está comprometido con su propio crecimiento cambia por completo la forma en la que te relacionas con los demás. Porque no todos los pedidos de ayuda merecen una respuesta automática, no todas las urgencias son verdaderas necesidades y no todas las personas están dispuestas a cambiar, aunque digan que sí. La madurez llega cuando entiendes que tu misión no es resolver la vida de otros, sino influir de tal manera que otros aprendan a resolver la suya. Cuando dejas de rescatar constantemente y empiezas a enseñar, acompañar y guiar, descubres algo poderoso. Tu impacto se vuelve más profundo, más sostenible y más real. Y en ese proceso, algo también cambia dentro de ti. Dejas de vivir desde la culpa y empiezas a vivir desde la conciencia. Dejas de reaccionar a las demandas de todos y comienzas a elegir con intención dónde sí y dónde no estar presente. Porque al final, una vida bien vivida no es la que ayudó a todos, sino la que supo ayudar con sabiduría, con límites y con propósito. Y cuando entiendes eso, descubres la libertad más importante de todas. La libertad de vivir sin perderte a ti mismo en el intento de salvar al mundo. Hay personas que pasan años esperando el momento perfecto para cambiar su vida, mientras otras deciden cambiar su vida y entonces convierten cualquier momento en el perfecto.
La diferencia nunca estuvo en el talento, en el dinero o en la suerte. La diferencia siempre estuvo en el orden. Porque una vida desordenada jamás puede construir un destino extraordinario. Puedes tener grandes ideas, enormes sueños y un corazón lleno de ganas, pero si tu mente está confundida, si tus hábitos cambian según tu estado de ánimo y si cada día improvisas tu camino, terminarás caminando mucho sin llegar a ningún lugar. Por eso hoy quiero invitarte a pensar diferente. No necesitas otra motivación pasajera, necesitas un método, un sistema que haga que tu vida deje de depender de las emociones y empiece a depender de decisiones. Porque cuando aprendes a ordenar tu vida, las metas dejan de parecer imposibles y empiezan a convertirse en consecuencias naturales de la disciplina. Exígete a soñar en grande, pero también exígete a vivir de una manera que esté a la altura de esos sueños. Muchas personas dicen que quieren una mejor vida, pero muy pocas están dispuestas a revisar cómo viven un día cualquiera. Ese es el verdadero problema. Quieres resultados extraordinarios viviendo con hábitos ordinarios. Quieres paz mientras alimentas el desorden. Quieres éxito sin estructura, quieres crecer sin cambiar, y eso simplemente no funciona. Observa tu rutina con honestidad. Desde que despiertas hasta que termina el día, cada decisión está construyendo a la persona que serás dentro de 5 años. No existe una decisión pequeña cuando se repite todos los días. Lo que haces constantemente termina definiendo quién eres. No eres el resultado de un día de inspiración. Eres el resultado de miles de días aparentemente normales. El orden no significa vivir con rigidez ni convertirte en una máquina. El orden significa que tus prioridades están claras. Significa que sabes decir no a lo que roba tu tiempo para decir sí a lo que construye tu futuro. Muchas veces crees que el problema es que te faltan oportunidades, cuando en realidad lo que te falta es dirección. Una persona que no sabe hacia dónde va termina aceptando cualquier camino. Y cualquier camino, tarde o temprano, conduce al cansancio. Por eso el primer orden que debes construir no está en tu escritorio ni en tu agenda, está en tu mente. Si tus pensamientos viven en caos, tus decisiones también vivirán en caos. Debes entender algo que cambia completamente la perspectiva. Tu vida exterior siempre termina reflejando tu mundo interior. Si constantemente alimentas pensamientos de derrota, miedo y comparación, tu comportamiento empezará a obedecer esos pensamientos sin que te des cuenta. En cambio, cuando decides alimentar tu mente con propósito, disciplina y responsabilidad, tus acciones comienzan a alinearse con esa nueva identidad. Nadie cambia porque lo obligan. Las personas cambian cuando cambian la historia que cuentan sobre sí mismas. Si todos los días te dices que eres desorganizado, terminarás demostrando que tienes razón. Si decides decirte que eres una persona capaz de construir una vida extraordinaria, empezarás a actuar de acuerdo con esa nueva convicción. Soñar en grande no es imaginar castillos en el aire. Soñar en grande es asumir una responsabilidad enorme. Porque un sueño grande exige una versión grande de ti. No puedes aspirar a una vida diferente haciendo exactamente lo mismo que hacías ayer. Cada meta importante exige una transformación personal. No se trata únicamente de conseguir algo. Se trata de convertirte en alguien diferente durante el proceso. Ese es el verdadero premio. Muchas personas alcanzan dinero, reconocimiento o éxito profesional, pero nunca construyen carácter. Entonces terminan perdiendo todo porque su identidad nunca estuvo preparada para sostener aquello que consiguieron. Cuando hablas de metas, normalmente piensas en el resultado final. Piensas en la casa, el negocio, el viaje, el reconocimiento o la libertad financiera. Pero las metas importantes nunca comienzan en el resultado. Comienzan en las decisiones invisibles que nadie aplaude. Comienzan cuando decides levantarte aunque no tengas ganas. Comienzan cuando estudias mientras otros se distraen. Comienzan cuando eliges ahorrar mientras otros gastan para impresionar. Comienzan cuando decides terminar lo que empiezas. Ahí nace el éxito, no en el aplauso, no en la fotografía del logro. Nace en los momentos donde nadie te observa y aún así haces lo correcto. Existe una pregunta que deberías hacerte constantemente. ¿La persona que soy hoy merece la vida que estoy soñando? No es una pregunta para desanimarte, es una pregunta para despertarte. Porque muchas veces deseas un futuro que todavía no corresponde con tu presente. Quieres cosechar frutos de un árbol que aún no has sembrado. Y la vida funciona diferente. Primero construyes las raíces, después aparecen los frutos. Primero construyes disciplina, después llega la confianza. Primero desarrollas paciencia, después aparecen las oportunidades. El proceso siempre ocurre antes que la recompensa.
También debes dejar de competir con otras personas. Esa carrera nunca termina. Siempre habrá alguien que tenga más dinero, más experiencia o más reconocimiento. Pero existe una competencia mucho más importante. La competencia entre la persona que eres hoy y la persona que puedes llegar a ser. Esa sí vale la pena. Porque cada pequeño avance representa una victoria real. Si hoy eres más disciplinado que hace un año, ya estás creciendo. Si hoy reaccionas con más calma que antes, ya estás avanzando. Si hoy tomas mejores decisiones que ayer, ya estás construyendo una nueva vida. El crecimiento verdadero casi nunca hace ruido. Es silencioso, constante y poderoso. Debes dejar de buscar atajos. Vivimos en una época donde todos quieren resultados inmediatos, quieren aprender rápido, ganar rápido, crecer rápido y triunfar rápido. Pero aquello que llega demasiado fácil también suele desaparecer demasiado rápido. La naturaleza nunca tiene prisa y aún así todo florece en el momento correcto. Observa un árbol. Durante mucho tiempo parece que no ocurre absolutamente nada. Sin embargo, debajo de la tierra las raíces siguen creciendo. Nadie las ve, nadie las celebra, pero gracias a ellas el árbol podrá resistir las tormentas cuando finalmente crezca. Tu vida funciona exactamente igual. Los días donde parece que no avanzas son muchas veces los días donde más profundamente estás creciendo. Por eso debes aprender a enamorarte del proceso. Si únicamente disfrutas los resultados, vivirás frustrado la mayor parte del tiempo. Pero si aprendes a disfrutar cada pequeño paso, descubrirás que el éxito deja de ser un destino lejano y comienza a convertirse en una forma de vivir. Cada libro que lees, cada conversación que te hace reflexionar, cada hábito que mejoras, cada miedo que enfrentas, todo eso está construyendo una persona diferente. Y cuando tú cambias, inevitablemente cambia todo lo que te rodea. Aquí comienza el verdadero método para ordenar tu vida. No empieza organizando tu agenda, empieza organizando tu identidad. Porque antes de preguntarte qué debes hacer, necesitas preguntarte quién decides ser. Esa respuesta cambiará absolutamente todo. Después de entender que el verdadero orden comienza en tu identidad, llega un momento decisivo. Debes dejar de preguntarte qué quieres lograr y empezar a preguntarte qué estás dispuesto a sostener todos los días. Ahí es donde la mayoría se queda en el camino. Soñar es emocionante, imaginar una vida diferente inspira. Hablar de metas produce entusiasmo, pero levantarte cada mañana para hacer lo mismo una y otra vez, incluso cuando nadie te felicita, requiere carácter. Y el carácter no aparece cuando todo sale bien. El carácter se forma cuando decides mantener el rumbo, aunque los resultados todavía no sean visibles. Esa es la diferencia entre quien vive de la motivación y quien aprende a vivir de los principios. La motivación cambia con el clima, con las emociones y con las circunstancias. Los principios permanecen incluso cuando todo parece ir en contra. Debes comprender que el orden no consiste en llenar cada minuto del día con actividades. Muchas personas viven ocupadas, pero no avanzan. Corren de un lugar a otro, responden mensajes, atienden reuniones, comienzan proyectos y terminan agotadas creyendo que fueron productivas. Sin embargo, estar ocupado no significa estar construyendo una vida de propósito. Puedes pasar 10 horas haciendo cosas que no te acercan un solo paso a la persona que deseas convertirte. Por eso el orden exige valentía. Valentía para eliminar aquello que parece urgente pero no es importante. Valentía para aceptar que muchas de las actividades que consumen tu tiempo solo alimentan la sensación de movimiento, pero no producen crecimiento. Una agenda llena no siempre representa una vida llena de significado. Empieza a mirar cada hora de tu día como si fuera una inversión. Cuando inviertes dinero, esperas un retorno. Entonces pregúntate por qué no haces la misma evaluación con tu tiempo. Cada minuto que entregas a una distracción innecesaria es un minuto que jamás volverá. El tiempo no hace descuentos, no concede prórrogas y no espera a nadie. Todos reciben las mismas 24 horas, pero no todos les dan el mismo valor. Algunos las convierten en conocimiento, otros las convierten en excusas, algunos las convierten en disciplina, otros las desperdician esperando sentirse inspirados. Al final, no es el reloj el que determina tu futuro, son las decisiones que tomas mientras el reloj sigue avanzando. También debes aprender a convivir con la incomodidad. Durante mucho tiempo te hicieron creer que el objetivo de la vida era evitar el esfuerzo, escapar del fracaso y buscar siempre el camino más sencillo. Pero el crecimiento nunca vive en la comodidad.
Todo lo que fortalece tu carácter exige un grado de incomodidad. El músculo crece porque soporta resistencia. La mente se fortalece porque enfrenta problemas. La confianza aparece porque decides actuar aun cuando el miedo sigue presente. Esperar sentirte completamente preparado es una de las trampas más grandes que existen. Nunca llegará ese día donde desaparezcan todas las dudas. Las personas extraordinarias no avanzan porque no tengan miedo, avanzan porque aprendieron que el miedo no puede ser quien tome las decisiones. Exígete a soñar en grande, pero también exígete a ser paciente con el proceso. Vivimos rodeados de historias que muestran el resultado final, pero casi nadie habla de los años de preparación. Ves el escenario, pero no los ensayos. Ves el reconocimiento, pero no las madrugadas. Ves la empresa exitosa, pero no las veces que estuvo a punto de desaparecer. Esa comparación constante con la parte visible de la vida de otros termina robándote la paz. Empiezas a creer que vas tarde, que no has logrado suficiente o que otros tienen un camino más fácil. Sin embargo, cada persona carga batallas que no se ven. La única historia que realmente debes escribir es la tuya. Cuando ordenas tu vida, también ordenas tus relaciones. Debes rodearte de personas que desafíen tu manera de pensar, no de personas que alimenten tus excusas. Hay amistades que impulsan y otras que frenan. Algunas conversaciones despiertan tu visión, otras apagan tu entusiasmo. No se trata de juzgar a nadie, se trata de entender que el ambiente influye más de lo que imaginas. Si todos los días escuchas palabras de resignación, terminarás creyendo que conformarte es lo normal. Pero cuando compartes tiempo con personas que viven con propósito, disciplina y responsabilidad, descubres que tú también puedes elevar tus estándares. El entorno no define completamente tu destino, pero sí influye profundamente en la velocidad con la que avanzas hacia él. Existe otro desorden que suele pasar desapercibido, el desorden emocional. No puedes permitir que cada emoción gobierne tus decisiones. Si trabajas únicamente cuando tienes ganas, abandonarás fácilmente. Si estudias solo cuando te sientes inspirado, aprenderás muy poco. Si eres amable únicamente cuando todo marcha bien, tu carácter dependerá de las circunstancias. La madurez consiste en hacer lo correcto incluso cuando tus emociones te invitan a hacer lo contrario. Esa capacidad de actuar con principios por encima del estado de ánimo es una de las cualidades más poderosas que puedes desarrollar, no porque elimines las emociones, sino porque aprendes a ponerlas en el lugar correcto. Muchas personas creen que necesitan cambiar completamente su vida de un día para otro. Esa idea termina produciendo frustración. Intentan modificar todos sus hábitos al mismo tiempo, llenar su agenda de objetivos gigantescos y mantener un ritmo imposible. Después de unos días se cansan, abandonan y llegan a la conclusión equivocada de que no tienen disciplina. El problema nunca fue la falta de capacidad, el problema fue la falta de estrategia. El cambio verdadero casi siempre comienza con acciones pequeñas repetidas de manera consistente. Un libro leído cada día, un entrenamiento que no se negocia, una conversación menos con la procrastinación y una conversación más con tus responsabilidades. Los pequeños cambios parecen insignificantes cuando los observas de forma aislada, pero con el tiempo se convierten en diferencias enormes. Debes aprender a terminar lo que empiezas. Vivimos rodeados de personas llenas de proyectos inconclusos, comienzan un curso y lo abandonan, empiezan un negocio y renuncian demasiado pronto, se comprometen con un hábito y después de unas semanas dejan de practicarlo. Cada vez que abandonas sin una razón válida, le enseñas a tu mente que tus propias palabras tienen poco valor. Poco a poco empiezas a desconfiar de ti mismo. En cambio, cuando cumples los compromisos que haces contigo, ocurre algo extraordinario. La confianza deja de depender de la opinión de los demás y comienza a construirse desde adentro. Porque sabes que cuando prometes algo, eres capaz de sostenerlo. Recuerda que la disciplina no es un castigo. Es una forma de respeto hacia la persona que deseas llegar a ser. Cada vez que eliges hacer lo correcto en lugar de lo fácil, estás enviándole un mensaje a tu futuro. Le estás diciendo que vale la pena el esfuerzo de hoy. Nadie puede vivir ese proceso por ti. Nadie puede estudiar por ti, entrenar por ti, levantarse temprano por ti o tomar decisiones difíciles por ti. Esa responsabilidad es completamente tuya. Y lejos de ser una carga, es una oportunidad extraordinaria. Porque si tú tienes el poder de decidir tus acciones, también tienes el poder de transformar el rumbo de tu vida. Empieza a construir días de los que puedas sentirte orgulloso, no porque hayan sido perfectos, sino porque fueron coherentes con la vida que quieres crear. Cuando juntas un buen día con otro buen día y después con otro más, sin darte cuenta empiezas a construir una buena semana. Las buenas semanas terminan formando buenos meses. Los buenos meses
terminan creando buenos años y los buenos años terminan construyendo una vida extraordinaria. El éxito casi nunca aparece de golpe. El éxito se acumula silenciosamente en cada decisión correcta que tomas cuando nadie está mirando. Esa es la fuerza del orden. Esa es la fuerza de vivir con intención. Y esa es la razón por la que los grandes sueños siempre empiezan con pequeñas acciones sostenidas todos los días. Ahora llegas al punto donde todo comienza a tener sentido. Después de hablar del orden, de la disciplina, de la identidad y de los hábitos, queda una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Qué harás con todo lo que sabes? Porque el conocimiento por sí solo no cambia absolutamente nada. Puedes leer cientos de libros, escuchar las mejores conferencias y llenar cuadernos enteros de ideas extraordinarias, pero si todo permanece únicamente en tu mente, tu vida seguirá exactamente igual. La distancia entre la persona que eres y la persona que deseas convertirte no se reduce aprendiendo más, se reduce actuando mejor. Y esa diferencia es enorme. Hay personas que saben mucho y transforman poco. Hay otras que saben lo suficiente, pero aplican cada enseñanza con constancia. Al final, la vida siempre recompensa más la práctica que la teoría. Debes dejar de esperar que alguien venga a darte permiso para empezar. Nadie llegará a decirte que ya estás listo. Nadie aparecerá para garantizarte que nunca cometerás errores. Nadie puede vivir tu propósito por ti. Mientras esperas aprobación, el tiempo sigue avanzando. Mientras dudas, otros ya comenzaron. Mientras buscas la seguridad absoluta, la vida continúa escribiendo su historia sin detenerse. Comprende esto de una vez. Nunca tendrás todas las respuestas antes de empezar. Las respuestas aparecen mientras caminas. La experiencia llega cuando actúas. La confianza crece cuando enfrentas aquello que antes evitabas. El movimiento siempre revela más que la inmovilidad. También debes reconciliarte con el error. Has aprendido a verlo como un enemigo cuando en realidad puede convertirse en uno de tus mejores maestros. Cada equivocación bien analizada contiene una lección que ningún éxito podría enseñarte. El problema nunca ha sido caer. El problema es negarte a aprender después de la caída. Si cada tropiezo lo conviertes en una razón para rendirte, pasarás la vida culpando a las circunstancias. Pero si cada dificultad la conviertes en una oportunidad para crecer, descubrirás que incluso los momentos más duros terminan fortaleciendo tu carácter. La vida no siempre te entrega lo que deseas, pero casi siempre te entrega aquello que necesitas para convertirte en una mejor versión de ti mismo. Exígete a soñar en grande, pero nunca permitas que el tamaño del sueño te haga despreciar el valor del presente. Muchas personas viven tan obsesionadas con el futuro que olvidan construir el día de hoy. Piensan constantemente en lo que harán cuando tengan más dinero, más tiempo o más oportunidades. Sin darse cuenta, desperdician el único lugar donde realmente pueden cambiar su historia, este momento. Tu futuro no se construye mañana, se construye hoy, en la llamada que decides hacer, en el libro que decides abrir, en el entrenamiento que decides completar, en la conversación que decides tener contigo mismo. El presente siempre será el taller donde se fabrica el futuro. Hay algo que nunca debes olvidar. Tu mayor competencia no es otra persona. Tu mayor competencia es la versión conformista de ti mismo. Esa voz que intenta convencerte de dejar las cosas para después. Esa voz que busca justificar cada excusa. Esa voz que te hace creer que todavía tienes demasiado tiempo. Si aprendes a vencer esa batalla interior, descubrirás que muy pocos obstáculos externos podrán detenerte. La verdadera victoria ocurre cuando desarrollas la capacidad de gobernarte a ti mismo, porque quien domina sus impulsos toma mejores decisiones, quien toma mejores decisiones construye mejores hábitos, y quien construye mejores hábitos termina creando una mejor vida. No confundas velocidad con progreso. Vivimos en una cultura donde todos parecen tener prisa, todo debe suceder inmediatamente. Si los resultados no aparecen en pocas semanas, muchos abandonan creyendo que el esfuerzo no vale la pena. Sin embargo, las transformaciones más profundas rara vez son rápidas. Una montaña se forma durante miles de años. Un árbol fuerte necesita tiempo para desarrollar raíces profundas. Del mismo modo, una vida sólida requiere paciencia. No tengas miedo de avanzar despacio. Ten miedo de dejar de avanzar, porque incluso el paso más pequeño mantiene vivo el proceso de crecimiento. Empieza a celebrar las victorias que antes ignorabas. Celebra el día en que cumpliste tu palabra aunque nadie lo notó.
Celebra la ocasión en que decidiste levantarte temprano mientras otros seguían postergando sus responsabilidades. Celebra el momento en que controlaste una reacción impulsiva y elegiste responder con serenidad. Esas pequeñas victorias son los ladrillos invisibles con los que se construye un carácter fuerte. Nadie alcanza una vida extraordinaria gracias a un solo gran momento. Lo logra porque aprendió a respetar los pequeños momentos que la mayoría desprecia. Recuerda siempre que el éxito no es únicamente alcanzar una meta. El verdadero éxito consiste en convertirte en una persona capaz de sostener esa meta sin perder tus valores. Hay quienes consiguen riqueza y pierden su tranquilidad, otros obtienen reconocimiento y olvidan la humildad, algunos alcanzan poder y sacrifican su integridad. Ese no es el éxito que vale la pena perseguir. El éxito auténtico ocurre cuando creces por fuera sin dejar de crecer por dentro, cuando tus logros reflejan el trabajo silencioso que hiciste sobre tu carácter, cuando puedes mirar hacia atrás y sentir orgullo no solo por lo que conseguiste, sino también por la persona en la que te convertiste durante el camino. Nunca olvides que cada día representa una nueva oportunidad para reorganizar tu vida. No importa cuántas veces hayas fallado antes, lo único que realmente importa es la decisión que tomas ahora. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes impedir que siga controlando tu futuro. Cada amanecer te entrega una hoja en blanco. Tú decides si vuelves a escribir la misma historia de siempre o si empiezas un capítulo completamente diferente. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Esa responsabilidad siempre estará en tus manos. Por eso, deja de mirar lo que aún te falta y comienza a valorar todo lo que ya tienes para avanzar. Tienes la capacidad de aprender, tienes la capacidad de decidir, tienes la capacidad de cambiar. Tienes la posibilidad de convertir cada dificultad en entrenamiento y cada desafío en una oportunidad para fortalecer tu carácter. No esperes una vida más fácil, conviértete en una persona más fuerte, porque cuando tú cambias, la manera en que enfrentas los problemas también cambia. Y muchas veces no es el problema el que desaparece, sino la persona que aprende a superarlo. Hoy puedes elegir seguir viviendo como hasta ahora, esperando que las circunstancias cambien por sí solas, o puedes tomar una decisión diferente. Puedes ordenar tus pensamientos, tus hábitos, tu tiempo y tus prioridades. Puedes dejar de depender de la motivación y comenzar a construir una disciplina que permanezca incluso en los días difíciles. Puedes dejar de buscar caminos fáciles y empezar a convertirte en alguien capaz de recorrer caminos grandes. Esa decisión transformará mucho más que tus resultados, transformará tu identidad. Así que cuando termine este momento, no cierres estas palabras como si fueran únicamente un mensaje inspirador. Conviértelas en el punto de partida de una nueva forma de vivir. Escribe la meta que has estado postergando. Da el primer paso hoy, aunque parezca pequeño. Elimina una distracción que te esté robando tiempo. Recupera un hábito que fortalezca tu carácter. Haz una promesa contigo mismo y esta vez cúmplela. Porque los sueños grandes no se alcanzan por casualidad. Se construyen con orden, disciplina, constancia y decisiones valientes repetidas cada día. Exígete a soñar en grande, pero sobre todo exígete a convertirte en la persona que esos sueños están esperando. Ese será el verdadero comienzo de la vida que siempre has querido vivir.